Bienvenidos al podcast de Experiencia del Cliente, una iniciativa de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, AMEC, que promueve el desarrollo, difusión e implementación de las mejores prácticas en experiencia del cliente, tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Mi nombre es Jaime Martínez Baunes, decano regional de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y miembro del Comité Ejecutivo de la AMEC. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un AMEC podcast, el podcast de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. Mi nombre es David Arconada, presidente de la AMEC, y hoy tengo la inmensa suerte pues, de compartir unos minutos de plática con Gonzalo Camiña, además de amigo, CEO y cofundador de B-Way, empresa B-Way también asociada de la AMEC. Hola, Gonzalo. Hola, David. Es un verdadero placer estar aquí contigo y con AMEC. Ya sabes que nos encanta la asociación, creemos que es súper importante. Y nada, un placer charlar contigo, a ver qué depara esta conversación. Venga, pues yo creo que seguro que buenos momentos. Yo voy a aprender mucho, que siempre que hablo contigo, la verdad que siempre aprendo mucho. Y sobre todo yo creo que van a salir buenos insights para nuestros oyentes. Pero lo primero, Gonzalo, y antes de todo, ¿quién es Gonzalo Camiña? Preséntate, please. Pues Gonzalo Camiña es un santiagués de 35 años, nacido en el año 89. Ya han pasado unos cuantos años. Y que se dedica a las ciencias del comportamiento. Se dedica a dirigir o a gestionar una empresa en la que ya somos alrededor de casi 160 personas y en las que ayudamos a las empresas a incorporar el comportamiento humano en el centro de su proceso productivo. Gonzalo, además compartimos cierto pasado ligado al mundo de las finanzas, ¿verdad? Pero, o en mi caso presente, pero ¿cómo llegaste, Gonzalo, al mundo de las ciencias del comportamiento? Cuéntanos un poquito tu historia hasta llegar a tener este caso de éxito como ha sido B-Way. Pues, corrígeme, lleváis menos de 5 años de andadura, ¿no? Más o menos, y ya tenéis una proyección. Sí. Digamos que realmente el nacimiento fue en el 2018, pero del 2018 al 2020 fue una búsqueda de qué éramos, y en 2020 ya empezó la cosa un poco a... ¿Cómo llegas a este mundo de las ciencias del comportamiento? Pues mira, la realidad es que voy a remontarme hasta cuando estaba estudiando el máster en París. Cuando estoy estudiando el máster en París de Economía Financiera, de Management realmente, Management y Finanzas, en la Universidad de SCP, conozco a Lucie Egnerova, que es una chica de la República Checa, de Praga, y ella me ayuda a hacer para mi máster thesis un optimizador de carteras. Yo quería estudiar si el vino como activo financiero era bueno para diversificar carteras. Hay un índice en Londres, el IBEX, pues que mide unos cuantos vinos, no sé si son 5 o 6. Y bueno, pues ella me hizo al final un optimizador de carteras en Excel. Y nos dimos cuenta de que esto podía tener una aplicación comercial, ¿no? Al final esto generaba carteras bastante bien con los valores Sharpe Ratio, Modified Sharpe Ratio, Conditional Value at Risk, todos esos valores que te dicen si una cartera es buena, y se puede hacer de una manera muy sencilla, barata, con fondos indexados. Entonces ahí comenzó la primera idea de trabajar este aspecto de las finanzas y la inversión. Y cuando estábamos un poco avanzando en esto, haciendo nuestro modelo matemático, trabajando en esto, conocimos a una persona que se llama Carlos Casanueva Nardiz, que era profesor y es profesor de la Universidad de SCP, donde yo estudié, pero en el campus de Madrid. Y como a nosotros nos hacía falta unas cuantas canas en el equipo, o nosotros lo que pensábamos para obtener algo de dinero para esto, pues me fui a conocerlo. Yo estaba viviendo en Praga porque me mudé con Lucy a Praga, empezamos la empresa y a salir a la vez. Es una historia de amor y de negocios a la vez, y allí lo conocí. Y cuando conocí a Carlos empezamos a hablar y me dijo, mira, yo no quiero hacer un banco pequeño, porque resulta que al final tú cuando trabajas en estos modelos de generar carteras, lo que eres un robo-advisor, ¿no? Pues como Wealthfront, Nutmeg o en España Indexa Capital u otros que hay por el mundo. Y él decía, yo no quiero eso, pero la parte que me estás diciendo psicológica de preparar a las personas para invertir, ahí creo que está la clave, porque eso era muy importante para nosotros. Entonces yo en ese momento pensé, cuando había estudiado hace unos años en el CFA,
Behavioral Finance, que Behavioral Finance pues, es uno de los capítulos en el CFA, en el Chartered Financial Analyst, que es un examen muy importante de finanzas, y ahí me hizo un poco clic. Entonces nos movimos a, en vez de trabajar en un optimizador de carteras, el que habíamos llamado Upseeker, empezar a trabajar en una empresa que hacía tecnología para grandes compañías de finanzas para ayudar a preparar mejor a las personas a invertir a largo plazo, que es un problema conductual. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque a las personas les importa mucho más el presente que el futuro, descuentan el valor futuro a unos tipos muy altos, entonces al final es muy difícil para una persona invertir porque prefiere gastarse el dinero ahora en vez de no pensar en qué se lo va a poder gastar en el futuro. Entonces este problema conductual lo empezamos a trabajar desde Upseeker y ya luego en el año 2018, porque esto fue sobre el 16, en el 2018 conocí a una persona que se llama Diego Valero y ahí fue cuando fundamos Bway y ya comenzamos a trabajar más en esta parte de consultoría conductual. Oye, Gonzalo, y un buen amigo nuestro común, Julián Reyes, dice que cuando le decimos, oye, define para tontos, behavioral economics, no, es broma lo de tontos, pero él dice, pues es la suma de psicología y economía, ¿no? ¿Cuál es tu definición sencilla y sintética de lo que es behavioral economics, de lo que son las ciencias del comportamiento? Hay dos cosas. Una es la economía del comportamiento y la otra son las ciencias del comportamiento. La economía del comportamiento es parte de ciencias del comportamiento. Si definimos economía del comportamiento es justo cómo afecta la psicología a las decisiones económicas. Ya está. Cuando compramos algo o cuando vendemos algo o cuando lanzamos una oferta o lo que sea, cualquier decisión económica que sea, cómo la psicología afecta a esa decisión. Ahora, cuando ya pensamos en las ciencias del comportamiento, las ciencias del comportamiento son todas las ramas del conocimiento que estudian cómo el ser humano toma una decisión. Entonces ya está la economía del comportamiento, pero también la psicología, sociología, antropología, neurociencia y todas las demás. Ok. ¿Y a qué crees que se debe el auge que está teniendo, ¿no? toda esta disciplina de las ciencias del comportamiento? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un viento de cola muy grande, es que en el mundo académico hace unos años empezaron a tener bastante tirón, ¿no? Y les dieron pues varios premios Nobel a científicos del comportamiento puros, digamos, pues como Daniel Kahneman en 2002 creo que fue, no recuerdo ahora, y Richard Thaler en 2016. Con lo cual tenemos una parte que es bastante importante, que es que la academia empezó a ver el valor y se empezaron a publicar un montón de estudios relacionados con cómo afecta esas diferentes ciencias del comportamiento a la toma de decisión. Y también se empezó a ver cómo en los mercados pues afectaban de tal manera que creaban, algunos creen que temas sistémicos y otros creen que más curiosidades, dependiendo de si eres más clásico o menos clásico económicamente hablando. Pero lo que estaba claro es que el mercado no se comportaba de una manera racional y las ciencias del comportamiento empezaron a explicar el por qué no en determinados casos, ¿no? Daniel Kahneman y otros muchos comenzaron este trabajo de explicar cómo funcionaba la economía realmente, al menos bajo ciertas suposiciones. Además de eso, yo creo que ya luego comenzó el BIT, el Behavioral Insight Team, ya a hacer más trabajos gubernamentales y otras agencias de nudging o de ciencias del comportamiento que empezaron a mostrar ya en el mundo real cómo impactaba y cómo se podía hacer mejor policy si incorporabas ciencias del comportamiento o economía del comportamiento a la toma de decisión, ¿no? Desde estas agencias. Y luego ya hay una tercera ola, que creo que es la que está sucediendo ahora, que es más empresas de ciencias del comportamiento que trabajan para el mundo privado, ¿no? Para empresas privadas y generan mucho valor. Y creo que aquí, más allá de las diferentes consultoras, entre la que está la nuestra, que es Bway, hay varias empresas que se han posicionado muy fuerte y la principal de ellas es BBVA. BBVA ha hecho una apuesta muy grande, muy pronto por las ciencias del comportamiento y por algo ahora tienen el equipo global más grande del mundo. Entonces, globalmente deben ser más de 200 en cuanto a si juntas a internos y a externos. Con lo cual son más de 200 personas dedicándose a estudiar e implementar el conocimiento que obtienen al analizar cómo el comportamiento se ve afectado por diferentes variables en sus clientes, en sus empleados, en sus procesos. Entonces yo creo que también ahí BBVA tiene un gran impacto y ha hecho una gran labor, más allá de todas las consultoras que estamos trabajando en ello. Completamente de acuerdo. ¿Y dónde conecta, Gonzalo? Porque ya hablamos de tres patas en
en nuestro mundo, ¿no? De CX, ¿no? Ya hablamos de CX, ya hablamos de experiencia de empleado unido a la experiencia de cliente, no tiene sentido experiencia de cliente sin experiencia de empleado. Y ahora hablamos ya de la tercera pata, ¿no? Que empezamos a desarrollar, muy conectada con las dos anteriores, como es ciencias del comportamiento. ¿Dónde encuentras tú, o cuál es tu visión de esa conexión tan directa entre estrategias de experiencia de cliente y la disciplina de behavioral? Me gustaría antes que tú, en tus palabras, si puede ser, me definieses qué es para ti la estrategia de experiencia de cliente. ¿Cómo la definirías tú? Porque yo creo que así podemos ser mucho más específicos en la respuesta. Totalmente. Pues, precisamente, de hecho, la estrategia prácticamente parte del conocimiento correcto del cliente y su comportamiento, ¿no? Para luego diseñar experiencias que te permitan asegurar la lealtad, recomendación y rentabilidad de los clientes, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista, precisamente es donde tiene un poder brutal behavioral, es la conexión de ese conocimiento del cliente, que aunque todos pensamos que conocemos al cliente y sus comportamientos, yo creo que tenemos un gran desconocimiento en general del comportamiento, ¿no? Del cliente, y que al final necesitamos integrar en nuestros modelos de diseño y nuestros procesos de diseño una disciplina experta no solo en diseñar funcionalidades, sino en entender cómo el cliente va a reaccionar ante eso que le presentamos delante, ¿no? Gonzalo, no sé si voy más o menos alineado con tu visión. Completamente, es que cuando comentas esa definición tampoco es muy diferente a una definición de lo que está intentando trabajar las ciencias del comportamiento, ¿no? Entonces muchas veces es difícil ver cuál es exactamente la diferencia, y nos pasa con otras áreas como puede ser UX Research o UX Design o Data Science, que al final lo que hacen las ciencias del comportamiento con ellas normalmente es incorporar una metodología y un método científico que nos ayude a generar el valor real para estas áreas. Porque al final la experiencia de cliente tiene un objetivo que es que el usuario, el cliente, el empleado, en el caso de X, tenga una experiencia tal que haga que compre con nosotros y se mantenga comprando con nosotros. Es decir, al final tú estás intentando generar un comportamiento y mantener un comportamiento. Entonces, para eso, nosotros lo que tenemos son ciertas metodologías que se basan en la implementación y la instrumentalización del método científico, poniendo en el centro de este método científico el comportamiento humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, esta metodología que nosotros incorporamos a CX, lo que ayuda a los profesionales de CX a encontrar la manera adecuada de generar sus estrategias y sus acciones para conseguir esta experiencia. Caso que se comenta muchas veces, hubo un problema de experiencia de cliente muy grande, no recuerdo ya el aeropuerto, pero un aeropuerto europeo, creo recordar. Y este aeropuerto, lo que ocurría es que las personas estaban bastante enfadadas porque decían que esperaban demasiado para sus maletas, ¿no? Pues desde que llegaba el vuelo, llegaban al aeropuerto, esperaban mucho para sus maletas. Entonces, consiguieron que fuese menos la espera, pero no mejoraban la experiencia de cliente en cuanto a los datos, porque seguía siendo mucho para ellos. Y aún así estaba por debajo de la media. Entonces empezaron a pensar y tomaron la siguiente decisión. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que las personas caminen la mayoría del tiempo y esperen menos tiempo parados, ¿no? Al final, la espera va a ser mayor total. Desde que tú llegas a tu puerta de embarque, bueno, a tu puerta de salida, hasta que tú llegas a la ¿cómo se llama? A la cinta, ¿no? Que te da la maleta, y hasta que te llega la maleta, todo eso va a ser más largo, pero va a ser más pequeño el tiempo que esperas en la maleta, esperando a la maleta parado. Y ahí encontraron que la experiencia de cliente subió un montón, las quejas bajaron muchísimo. ¿Por qué? Bueno, pues por la diferencia que existe entre el tiempo real total y tu experiencia con el tiempo, ¿no? Y eso lo que hizo fue ver, pues, por ejemplo, que a pesar de que nosotros pensamos que el tiempo es siempre igual, el tiempo no es siempre igual. Depende de tu propia percepción de ese tiempo, de ese tiempo cognitivo, pues tú vas a tener una mayor experiencia. Esto es un caso muy puntual, pero también que yo creo que genera esa imagen mental de lo que puede llegar a hacer las ciencias del comportamiento aplicadas a la experiencia de cliente. Absolutamente. No sé si estás de acuerdo con la máxima que decía que cada vez necesitamos más psicólogos, ¿no? Dentro de las empresas, ¿no? Pero va por ahí, ¿no, Gonzalo? Es decir, en una de las competencias probablemente de las que más echamos en falta en las empresas es precisamente ese rol, ¿no?
100%. Mira, yo cuando tengo una reunión de venta, lo primero que les pregunto a mi interlocutor es: ¿a qué se dedica tu empresa? Y no porque no sepa lo que se dedica, en realidad yo tengo que haberlo estudiado, ¿no? Pero aún así me tomo el riesgo y se lo pregunto. Y me dicen: bueno, pues mi empresa se dedica a vender productos financieros. Y yo: ok, ¿pero qué significa eso? Bueno, pues que queremos mejorar la salud financiera a través de esos productos. Vale, pero ¿qué significa eso? Y al final a lo que llegas con la gran mayoría es que la empresa se dedica a crear, cambiar y mantener comportamientos. Entonces lo siguiente que les digo es: tú sabes que hay personas en el mundo que se dedican a estudiar eso, psicólogos, sociólogos, antropólogos, neurocientíficos. Sí, sí, claro, yo, ok, pues estamos de acuerdo con estas dos premisas. ¿Cuántas personas tienes en tu empresa decidiendo qué productos se fabrican, qué funcionalidades tienen esos productos, cómo se posicionan, cómo se hace el branding, en qué canales se comunican? Me dicen: no, muy poquitos, porque la mayoría están en recursos humanos. De los pocos que hay, la mayoría están en recursos humanos. Y digo: ok, pues entonces claramente estás dejando ya no solo un montón de dinero en la mesa, porque claramente si estás haciendo estas cosas sin entender el por qué y el cómo la gente se comporta y tu objetivo es saber eso, vas a fallar. O sea, vas a fallar más o menos, pero vas a fallar, ¿no? Entonces, para mí, por supuesto, hace falta muchísimos más psicólogos, antropólogos y todos esos profesionales de esas ramas de conocimiento tomando decisiones reales en las compañías, en la estrategia, ¿no? Y creo que lo estamos trabajando. Y algo que también creo que se me acaba de despertar un poco la mente, que no te comenté antes, de por qué las ciencias del comportamiento están también en auge, creo que tiene mucho que ver con el COVID. Creo que tiene mucho que ver con que antes del COVID, en muchos de los países en los que trabajamos de habla hispana, la psicología era un poco tabú y no se hablaba mucho y parecía como que eso era algo esotérico, y se ha visto lo bien que funciona y la cantidad de personas que van a los psicólogos después del COVID y lo mucho que ha ayudado la psicología, con lo cual pues yo creo que también se ha abierto un nuevo campo ahí. Qué padre. No te lo había oído nunca, pero sí viste un cambio de paradigma entonces, ¿no? A Sí, partir del 20 con el de tema nuestra del... parte, sin ninguna duda. Ok, Primero ok, un ok. golpe duro, porque claro, ahí estábamos empezando a lanzar y tuvimos, vamos, empresarialmente casi nos vamos al agujero, pero gracias a Dios o a los Budas o a quien sea que esté ahí arriba, llegamos a conocer a las personas adecuadas en el momento adecuado, nos salvamos y ahora estamos aquí gracias a eso. Sí, no, totalmente. Pues yo lo viví el COVID en la industria aérea, como sabes, y vimos cambios de comportamiento en los clientes de un día a otro, con lo cual si no tenías capacidad de descifrar esos cambios de manera rápida, pues estabas fuera, ¿no? O sea, y creo que es así, ¿no, Gonzalo? O sea, cada vez el ritmo de cambio en el comportamiento del cliente, así lo percibís con la visión privilegiada que tenéis en Big Way. Realmente el ritmo de cambio o de nuevos parámetros que marcan la decisión de compra y de fidelidad de los clientes es tan cambiante como pensamos o no? ¿O es más que antes? Aunque sea un Pregunta poco complicada mayor, esta, ¿no? O sea, porque... tampoco puedo hacerte ese flujo temporal más complejo, porque tampoco llevo yo muchísimo en el Ok. mundo estudiando el comportamiento. Llevamos, por supuesto, tiempo, pero si tú lo piensas en un periodo largo de ciclo económico, no es tantísimo, ¿no? Y que al final los ciclos económicos marcan mucho esos cambios de comportamiento. Pero por supuesto que ves, al final hay muchos más esos cisnes negros de los que parecen, ¿no? Y esos cisnes negros normalmente vienen incorporados con un cambio grande de contexto. Al final hay muchos eventos que cambian el contexto de toma de decisión y el comportamiento... si estamos todos de acuerdo en una cosa, los que estudiamos esto, es que depende mucho del contexto. Entonces, claro, el contexto para un europeo después de que Rusia se pone a atacar Ucrania es muy distinto a antes. Lo estamos viendo en un montón de países que están volviendo a tener servicio militar obligatorio. Ahora Croacia lo va a hacer también. Suecia está también para ello. Esos son cambios de contexto tremendos para las personas que van a afectar a su toma de decisión. Pero ya no temas tan enormes como puede ser el COVID, como puede ser una guerra, sino que una empresa empiece a posicionar un producto de una manera, sea exitosa y consiga crear en el imaginario de las personas, pues por ejemplo, que un león esté asociado a la cualidad de tener una muy buena memoria en vez de un elefante. Por ejemplo, ese tipo de cambios que consigue hacer una película, que consigue hacer una marca, también son cambios de contexto. A partir de ahora, las personas que crezcan con esos valores delante de un león y no de un elefante, pues a partir de entonces, cada vez que vean un león, les va a cambiar esa toma de decisión. Y eso ocurre muchísimas veces. Pues por lo que era para nosotros una canción no es lo mismo para una generación posterior, por ejemplo. Entonces, el contexto de toma de decisión está
cambia completamente. Más que antes, seguramente sí, más rápido que antes porque hay más información. Y seguramente ahora la globalización lo que hace es que y Internet y todo, y tener un teléfono en la mano, un smartphone, pues al final lo que hace es que tengamos más información que ayude a que nuestro contexto cambie más rápido. Si eso hace o no que nuestra decisión vaya cambiando más rápido, seguramente sí. No conozco muchos estudios al respecto, de todas maneras. Ok. Oye, Gonzalo, antes hablas de BVA y probablemente el servidor por error, digamos, asoció que las ciencias del comportamiento estaban muy ligadas a la industria o al sector financiero, ¿no? Por lo menos en el arranque, incluso creo que algunos de los grandes gurús que tú has comentado, pues también venían de ese mundo o tienen sus fondos de inversión, bla, 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 ¿no? Sí, correcto. Pero el boom que estamos percibiendo es que realmente es una disciplina universal, ¿no? Aplicable a cualquier industria y además aplicable a cualquier contexto social, a cualquier geografía. ¿Así es o estamos en lo cierto? ¿Es así, Gonzalo, o no? Por supuesto que es así, y en la dimensión del potencial que tienen las ciencias del comportamiento es completamente así. Otra cosa es la realidad actual del tipo de empresa o organización que está utilizando las ciencias del comportamiento. Y ahí, por supuesto, que es completamente cierto que el sector financiero lleva la ventaja por muchos cuerpos. Yo de nuevo creo que es la casuística de que Carlos Torres y su equipo pues apostase por las ciencias del comportamiento desde muy el inicio, que consiguiésemos generar mucha evidencia de que genera valor real, el bottom line, que cambia al final el dinero habla, ¿no? Y en este caso hemos conseguido generar muchos experimentos en el que mostramos el impacto económico que puede tener las ciencias del comportamiento y vemos que es muy, muy rentable. Hablamos de un 10-1 más o menos, por cada euro que pones recibes 10 de vuelta. Con lo cual, eso lo que ha hecho yo creo es que sea más fácil para las empresas que nos dedicamos a esto a poner ejemplos del mundo financiero y que sean ejemplos que sabemos que pueden generar valor muy rápido. Y al final el mundo financiero es un mundo que a pesar de estar muy regulado, es verdad que ha generado capacidades rápido de poder testar, que es algo muy importante para esto. El mundo financiero puede experimentar más fácilmente seguramente que otros, está más acostumbrado, ¿no? Entonces esto nos ha ayudado a nosotros a crecer un poco como con pólvora en estos momentos. También es cierto que hay otro grupo de empresas que estamos muy seguros y lo sabemos, que utilizan mucho las ciencias del comportamiento, pero que no son tan abiertas. ¿Por qué? Quizás porque está más en el core de lo que hacen. Hablamos de los Netflix, Amazon y demás. Son empresas que sabemos perfectamente que tienen muchos científicos del comportamiento. Pues ¿por qué sabemos? Pues porque alguno de nuestras personas estudia con ellos, algún máster y sabemos que están trabajando ahí. Por ejemplo, escuchamos que Amazon tiene como mínimo 150 profesionales de las ciencias del comportamiento ayudando en sus flujos. Es lógico. Al final, si vemos un montón de las cosas que hace Amazon, de los que han comprado esto, también han comprado esto, te recomendamos. Al final son modelos comportamentales que están basados en el objetivo, al final es que hagas clic o compres y esa es la variable dependiente, ¿no? Y al final, por supuesto, tienen que ser modelos comportamentales y tienen muchos de estos profesionales trabajando en ello. El problema que hubo con Cambridge Analytica, muchas personas que estaban trabajando ahí son científicos del comportamiento, incluso que han salido y han montado sus propias prácticas. Con lo cual sabemos que las ciencias del comportamiento se están aplicando en otros sectores, aunque sea un poco más, digamos, oscuro, porque no está tan comunicado, pero en cuanto a los que hablan de esto, es verdad que el sector financiero es el más avanzado, pero ahí el telco, todo lo que tenga que ver con medioambiental, gran consumo también está empezando a aplicar. Pues, por ejemplo, hace poquito, ya llevamos unos meses trabajando con una empresa ucraniana que se llama Silpo, que tiene más de 300 supermercados en toda Ucrania, y a pesar de que están como están, pues estamos trabajando con ellos aplicando las ciencias del comportamiento en cómo venden tanto online como offline. Y tiene sentido, como comentabas. Al final, todas estas empresas se dedican a generar comportamientos, a mantenerlos, a cambiarlos, a entenderlos, y cuanto antes se den cuenta de esto, antes van a tener impacto y antes se posicionarán en este camino que cuanto más estaqueas ese conocimiento, mejor funciona. Absolutamente. Me conoces y soy un absoluto convencido, ¿no? de esa conexión y de la necesidad de desarrollar la disciplina. Lo comentábamos antes, al final yo creo que las ciencias del comportamiento es el timón o el guión sobre el que luego uno tiene que posicionar la estrategia de cliente. Si no, pues bueno, vamos a un modelo de prueba-error.
Pero pensando en la gente que va a escuchar este podcast, en donde nos escuchan en más de 20 países y gente de múltiples roles en la organización y de múltiples industrias, y también en distintos grados de madurez, ¿no? En sus estrategias de CX, bla, bla. Gonzalo, ¿cuál sería tu recomendación de los primeros pasos? Alguien que nos oiga y diga, oye, pues, hay que apostarle, ¿no? Por behavioral, pero economics o por las ciencias del comportamiento, pero realmente todavía no ha entrado, ¿no? En este mundo. ¿Cuál recomendarías que son los pasos lógicos o los primeros pasos para empezar a profundizar o por lo menos a hacer una primera inmersión en tu disciplina? Correcto. Tú sabes que tampoco se puede decirle a todo el mundo que es exactamente igual cómo se empieza, depende mucho del perfil de la empresa y la persona que lo quiere promover, pero si vamos un poco a grandes rasgos, lo primero que hay que hacer es, yo creo, acercarse a alguna organización que sepamos que lo hace bien, que sepamos que tiene capacidad de hacer behavioral. En el mundo tampoco hay muchas, con lo cual al final eso es importante, pues las que hay. Tienes a Heurística, tienes a Ethos, Heurística en Perú, Ethos en Colombia, tienes Bigworks en Canadá, tienes Kauri, Decision Lab, Behavioral Architects en Inglaterra, tienes en España Neovantas, estamos nosotros de Bigway, es decir, hay ciertas organizaciones que se están dedicando a esto más o menos bien. Yo creo que con cualquiera de esas vas a poder empezar, ¿no? Y una vez que te has acercado a ellas, si no te dicen lo siguiente, cambia. Porque es muy importante estos aspectos. Al final va a ser muy difícil que empieces con un proyecto grande de transformación cultural, que es lo que hace falta, ¿vale? Lo que hace falta es transformar culturalmente los equipos para que sean capaces de convertirse en fábricas de intervenciones conductuales. Pero eso es muy, muy difícil que lo comiences de inicio. Nosotros lo hemos conseguido con alguna empresa, pero no lo recomendamos que sea así. ¿Cómo recomendamos que sea? Bueno, con la mítica estrategia de pie en la puerta, de foot in the door, ¿no? Vamos a empezar poco a poco, vamos a hacer algo que sea económicamente no muy caro, que puedas dedicarle cierto tiempo, que tengas tus profesionales dentro que se pueden dedicar a ellos, y esa compañía con la que trabajes lo que te debería ayudar es a entender muy, muy bien dónde empezar. ¿Cuál es ese típico low hanging fruit, ¿no? ¿Dónde debemos empezar? Pues en sitios donde haya cierta predisposición positiva hacia esto, que no haya ninguna persona que creamos que pueda ser un gran stopper, que no haya ninguna persona que se piense que le vamos a robar trabajo cuando empiezas con esto, sino que todo el mundo esté alineado. Para alinear a las personas, pues hay que hacer workshops, hay que hacer algunas presentaciones, hay que un poco enamorar a la gente y que se enamoren de las ciencias del comportamiento. Una vez que se hace esto, lo que hay que hacer es encontrar en qué punto de la organización vamos a poder generar un impacto económico potente con unos cuantos experimentos. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con entre 3 y 5 experimentos y entre 6 y 9 meses. Y que eso no le cuesta a la empresa entre 50 y 100.000 euros, porque es que si no ya empiezan a ser cifras que es más complejo, ¿no? Porque al final tú lo que quieres conseguir es que con este primer experimento, con estos primeros workshops, con esta primera manera de que te vean trabajar, entiendan cómo se trabaja, aprendan el idioma y se les genera un impacto económico potente dentro de la empresa. Entonces, una vez que tú consigues eso, consigues varias cosas. En primer lugar, que quieran hacer más. Porque ya dicen, ostras, hacemos 3 experimentos, generamos este impacto, ¿cómo lo hacemos a escala esto? Bien, pues ahí entra un segundo proceso en el que empezamos a ver, vale, ¿cómo transformamos a tus equipos para que hagan esto a escala? Y para que no hagan 3 experimentos en 6 meses, sino que hagan 200 en un año. Y que veas el impacto que tiene esto cuando escala. Pero es que también genera spillovers en el que otras personas de otros equipos empiezan a ver que esto está funcionando, se habla de esto y también quieren hacerlo ellos. Con lo cual ya vas a poder empezar a crecer un poco como un virus en la organización. Normalmente, para que esto salga bien, algo que se puede comenzar a hacer es generar un área propia de ciencias del comportamiento con una persona que sepa de esto, para que sea esa persona interna la que canalice todos estos esfuerzos. Ya luego, si te permiten a partir de ahí crear un equipo, yo creo que es muy relevante que ese equipo vaya creciendo, que sea transversal y que se asegure que estos cambios que luego va a hacer que hay que transformar equipos es complejo, porque lo que hay que hacer es entender bien sus metodologías, sus procesos, sus skills, su manera de generar valor y cambiarlo a hacer reskilling o upskilling, a cambiar el proceso de generación de valor, la metodología, los artefactos, y eso ¿quién lo va a liderar internamente? Pues tener un equipo que lo pueda hacer va a ayudar mucho a que eso ocurra de la manera adecuada. Un impulsor y al final un dinamizador del
¿no? de estas dinámicas, pero como bien dices, ¿no? Al final es balancear entre empezar a encontrar algunos casos de uso que demuestren, ¿no? El valor añadido e ir permeando, ¿no? En la organización. Esta nueva manera de Luego, entender, ¿no? claro, Al cliente, ¿no? además te das, por ejemplo, nos ha pasado con algún cliente que teníamos un proyecto de 6 meses y 5 experimentos o 3 experimentos, y el primer experimento genera tal impacto que ya dicen, no, vamos ya, nos movemos a lo siguiente. Ya queremos trabajar esto con un equipo acotado, a lo mejor un equipo de 15, 20, 25 personas que tienen la capacidad de generar soluciones y comercializarlas, y comenzamos a trabajar con ellos y de una manera mucho más profunda, ¿no? Que no es solo un experimento. Y esto es lo bonito. Lo bonito al final es que cuando las personas se mueven es algo bonito, es algo curioso, es algo que genera dinero, pues luego ya te permite además moverte a otras áreas distintas. Por eso nosotros empezar con talento y cultura no es lo mejor, porque empezar con talento y cultura va a ser complejo generar impacto, y generas impacto y ok, pero es que esto es un gasto, es un centro de coste al final. No es tan fácil, a no ser que haya un líder en el que tenga muchísimo fe puesta en esto y le da igual, y no es ya económicamente lo importante, que no suele ser así. Entonces, por eso de ahí empezar con áreas y en sitios en los que se genera un impacto económico que luego te ayuda a crecer mucho mejor y más fácilmente en la empresa. Y áreas de manera natural menos cercanas, por así decirlo, al entendimiento del potencial de las ciencias del comportamiento. Exacto. Gonzalo, ¿cómo visualizas el status quo actual de las ciencias del comportamiento en México, sobre todo, que nos ocupa, y también en la región, ¿no? Mi humilde visión es que nos queda muchísimo por hacer, lo cual nos presenta un escenario hacia adelante increíblemente prometedor. Pero ¿cuál es tu visión? Yo estoy de acuerdo contigo si hablamos de términos absolutos, porque es verdad que el potencial de las ciencias del comportamiento es tremendo y solo se está rascando la superficie, y hay muy poquitas empresas que estén haciendo ese cambio real, cultural, organizacional, de modelo productivo para poner las ciencias del comportamiento en el centro. Pues ahí se puede decir que BBVA, Bancoppel, Profuturo, Afore Coppel, en México son empresas que se han dado cuenta de esto y ya están trabajando ese cambio de ese posicionamiento de las ciencias del comportamiento en el centro del modelo productivo, y con otras estamos trabajando para llegar a esa comprensión, a generar esa validez. Pero si hablamos de cómo está México comparado con el resto de los países, o cómo está LATAM comparado con los otros países del mundo, creo que está bastante avanzado, realmente. Y tiene que ver mucho también, de nuevo, con la casuística de BBVA. O sea, cualquier banco que esté trabajando en ciencias del comportamiento de cualquier sitio del mundo, le comentas el caso de BBVA y es el referente de todos. Es que están a años luz de BBVA la gran mayoría en la aplicación de las ciencias del comportamiento. BBVA les lleva mucha ventaja en tiempo y en metodología. Entonces, gracias a eso, las ciencias del comportamiento en México yo creo que están floreciendo mucho. Y por algo tienes al Behavioral Insight Team o a Busara intentando entrar como sea, que son las grandes empresas que hacen ciencias del comportamiento. Es verdad que ellas trabajan con otro tipo de modelo, y es que su dinero viene de ofertas públicas o viene del Melinda Gates Foundation. No son empresas que tengan que generar dinero para sobrevivir como somos las demás, pero ya están entrando a entrar en el mundo LATAM. Yo creo que por eso, porque han visto que BBVA, también Bancoppel, por supuesto, porque ya están trabajando fuertemente, y otras que están empezando, han visto lo que están haciendo, cómo lo están comunicando. Entonces, México está posicionado muy fuerte en las ciencias del comportamiento a nivel global actualmente, y por supuesto en habla hispana, o sea, no hay color. Luego yo creo que otros países, como pueden ser Perú, como puede ser Colombia, están avanzando también de una manera muy fuerte, especialmente en la generación de talento. Ahí hay varias entidades, también Carlos Hoyos, personas que están ayudando mucho a que crezcan las ciencias del comportamiento, especialmente por ese lado de la oferta de empleo. Y creo que esto también es muy positivo. Ahora, las empresas de esos países todavía hacen menos inversión en ciencias del comportamiento que lo que se hace en México. Y en España también. En España es verdad que quizás que nació un poco antes también, de nuevo, gracias a BBVA, pero creo que ha ido avanzando menos rápido que han avanzado, pues, por ejemplo, México, o lo que están avanzando Colombia. Okay. Pero también avanzando, y tenemos que ayudarle. Pues ¿por qué? Pues porque en España las cosas sirve más esto siempre ha funcionado de esta manera. Y como las cosas van bastante bien y como están bastante avanzados en otras muchas cosas, cuesta más generar esa ruptura y ese cambio, y ese cambio más disruptivo, ¿no?
Pero creo que está avanzando poco a poco y que hay que hacer un esfuerzo nosotros como empresas que nos dedicamos a ello, a posicionarlo. Qué bueno. Y aquí, ya por cerrar, nos vamos quedando sin tiempo, pero bueno, aquí entra la alianza pues entre B-Way, ¿no? Y la Asociación Mexicana de Experiencia de Clientes, donde pues hemos tenido la suerte, pues acabas de unir a nuestra asociación. ¿Qué esperas de esta alianza, Gonzalo, como fundador de B-Way? Pues mira, en primer lugar, para nosotros en Vivo yo creo que es tremendamente importante la apropiada definición de las ciencias del comportamiento en asociación y en concordancia con las demás disciplinas que funcionan en una empresa, siendo CX, UX, Data Science, lo que sea, ¿no? Y creo que el aliarnos a una organización como la vuestra, como la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, lo que nos puede ayudar es justamente a esto, principalmente también, a definir exactamente qué son las ciencias del comportamiento para CX y para X, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque CX es una disciplina que ha ido ganando relevancia en el mundo empresarial y ha ido escalando también en ese camino, en esa montaña de toma de decisión de las empresas, y creo que las ciencias del comportamiento se pueden aprovechar de eso cuando los profesionales de CX se den cuenta de lo importante que son las ciencias del comportamiento para su disciplina y que para su disciplina sea más científica de lo que actualmente es. Porque está claro que el CX funciona, que el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha mejorado mucho la capacidad que tienen las empresas de posicionarse en el imaginario de las personas, de sus clientes y sus potenciales clientes, pero yo creo que ya ha llegado el momento de añadirle más ciencia a la experiencia de cliente. Y creo que para poder hacer eso, los profesionales de las ciencias del comportamiento tienen que entender muy, muy, muy bien todo lo que ha hecho CX hasta ahora. Y tiene que haber, esos skills de CX son tremendamente relevantes para los científicos del comportamiento. Nosotros hace poco contratamos a nuestro primer experto en CX en España, que viene de Qualtrics, y la verdad es que es muy importante, muy relevante, porque ya no solo nos ayuda a nosotros a generar ese journey de cliente desde el minuto 0 hasta el minuto Z, sino que nos está ayudando a nosotros internamente para nuestros clientes cómo mejor posicionar las ciencias del comportamiento en los momentos adecuados para que sea más fácil entrar, ¿no? Entonces esa primera parte de entender perfectamente lo que es CX y de poder empezar a diseñar y definir apropiadamente cómo pueden las ciencias del comportamiento ayudar a CX y dónde tocan y dónde no, y cómo hacerlo de una manera que no sea violento para los profesionales actuales, porque muchas veces cuando tú entras en una profesión o entras a ayudar a una profesión, lo primero que sientes es miedo de que sientan de que les estás enseñando a hacer su trabajo, de que los vas a volver obsoletos, y esto es todo lo contrario. Esto hay que usar a los profesionales actuales, hacerles upskilling y que sean ellos mismos con ese conocimiento los que son capaces de saber cómo y dónde aplicar las ciencias del comportamiento. Eso es muy importante para nosotros. Y luego, por supuesto, la llegada que nos permitirá a muchos clientes, potenciales clientes, el poder colaborar con vosotros y sobre todo el llegar de una manera con criterio y credibilidad, posicionados adecuadamente, porque para nosotros lo que sí que nos importa mucho es que las ciencias del comportamiento se hagan bien, porque es que lo que no queremos es que se convierta en un fad, en algo de un día, y que al cabo de 10 años pues se diga, sí, la ciencia del comportamiento ok, pero no son la gran cosa, porque sería un problema. En eso, al final, las ciencias del comportamiento lo que tienen que ser es un conocimiento transversal que todos los profesionales que actualmente trabajan en una empresa tienen. Entonces, el objetivo final es que desaparezcan de cierta manera, porque al final, más allá de aquellos profesionales que se aseguran de que se realicen adecuadamente, pero de aquí a 50, 100 años, debería ser parte de todo, parte de absolutamente todo las ciencias del comportamiento. Absolutamente. Y al final, pues entender experiencia de cliente sin ciencias del comportamiento, ¿no? Ciencias de comportamiento sin experiencia de cliente, pues como que se nos queda hueco, ¿verdad? Un espacio entre ambos mundos, con lo cual absolutamente increíble para la AME que avanzar en esta nueva, ¿no? En esta nueva vertical, como están haciendo otras asociaciones también de experiencia de cliente en el mundo, porque entienden que hay que establecer ese hilo conductor y en primera persona nos alegra muchísimo empezar a incluir en el discurso dentro de todos los servicios y actividades que hacemos dentro de la asociación, pues también evidentemente esta vertical de ciencias del comportamiento. Oye, Gonzalo Camiña, CEO y cofundador de B-Way, para mí ha sido un auténtico placer
como siempre, ya sabía que iba a aprender mucho de hablar contigo, pues se ha vuelto a dar. Gracias por formar parte de nuestra asociación y por contribuir, como bien decías al final, a desarrollar nuevas disciplinas dentro de las compañías contrastadas y que ayudan a mejorar la competitividad de las empresas, en este caso, pues de las industrias y las empresas de México. Gonzalo, un placer y muchísimas gracias por tu tiempo. No, David, gracias por vuestro tiempo, por organizarlo también y darme este espacio que consideramos muy relevante. Gracias a ti personalmente y a la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente en general. Creo que la labor es muy importante y lo estáis haciendo muy bien y ya sabéis que estamos para lo que necesitéis. Pues fantástico, y pues aprovecho para despedirme también de todos nuestros oyentes y les emplazamos al próximo podcast, que seguro que trataremos temas pues igual de interesantes que los que hemos tratado hoy con Gonzalo. Un abrazo y hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de Experiencia del Cliente. Pueden encontrarnos en redes sociales como Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, AMEC. Bienvenidos a nuestra familia.